Buenas tardes. Bueno, hoy la tertulia pues la dedicamos a Antonio Machado porque el día 22 de febrero, falleció el 22 de febrero, muy reciente, la semana pasada, y entonces pues hemos querido acordarnos de él. También fue en el año 39 y luego, bueno, pues él había nacido en 1875, o sea, el año que viene harán 150 años de su nacimiento. Entonces, bueno, pues hemos querido recordarlo, pero de una forma, pues así, muy de tertulia, donde participemos todos. José Luis, bueno, yo diría que es un experto, se puede decir, nos va a hablar de su vida, va a recitar poemas, que lo hace muy bien, bueno, muchos ya lo conocéis porque habéis venido de viaje con nosotros y siempre, no es que nos haya amenizado, es que nos ha dejado escandalizados de lo que y luego Milagros también va a intervenir, François, y que queráis, o sea, hoy voy a intervenir todo, no solo en el coloquio, si queréis leer algún poema de Antonio, pues también, aquí estamos para colaborar todos y pasarlo bien, y sobre todo recordar a ese excelente poeta. Bueno, pues José Luis va a empezar, que nos quiere hablar de su vida. Vale. Y así vamos entrando en la harina y luego ya pues iremos entrando en su obra. Muy bien, gracias. Gracias, Juan. Bueno, voy, vamos a ver, a empezar. Bueno, para empezar con Antonio Machado, bueno, aquí tengo una antología de José Luis Cano, Antonio Machado, que bueno, es una antología, una biografía, que es muy manejable, breve y es encantadora. Me parece que ya no es... La traté de comprar para regalársela a alguien y ya no la publican, pero bueno, puede ser. Pues se puede encontrar. Se puede encontrar, ¿tú crees? Estupendo. Pues aquí una cita de que ya en los años 30, cuando están en Madrid, cuando Unamuno viene a Madrid, pasa siempre por la tertulia de los Machado en el Café Varela. José, ¿no te puedes acercar un poco más? Sí, vale. Así. Así vale, bien, para que se proyecte. Para proyectar la voz. Estupendo, perfecto. Vale, bien, me pongo de pie así. Cuando Unamuno viene a Madrid, pasa siempre por la tertulia de los Machado en el Café Varela, que está en la calle Preciados, la calle Preciados va hasta Callao y luego hacia la Plaza Santo Domingo. Casi esquina de la Plaza Santo Domingo sigue existiendo el Café Varela. Una tarde encuentra a la puerta del café a un joven escritor y le pregunta: ¿a dónde va usted? Me parece que habrá los mismos que usted, don Miguel. Dice: yo, agrega Unamuno, vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco, don Antonio Machado, para entrar con el personaje. Bueno, vamos a ver. Bueno, nace Antonio Machado en 1875, en julio, y bueno, en Sevilla. Su padre se dedicaba, Antonio Machado Álvarez, se dedicaba a los estudios folclóricos. Fue uno de los iniciadores de la ciencia folclórica en España y se dedicó a coleccionar cantares populares. Su abuelo, Antonio Machado Núñez, era médico y con gran preparación científica adquirida en París, se especializó en ciencias naturales y ganó una cátedra en esa especialidad en la Universidad de Sevilla. Y fue de los primeros que explicaron en su cátedra la teoría de Darwin, el evolucionismo, que entonces era casi una herejía, ¿no?
y tuvo gran amistad con don Francisco Giner de los Ríos. Y bueno, cuando en el 1875 el gobierno de Cánovas expulsó de la universidad a Giner, Salmerón, Azcárate y otros, Machado Núñez fue uno de los profesores que protestaron renunciando a su cátedra. O sea, tenía toda su familia, como luego dicen en su retrato, dicen, tengo en mis venas gotas de sangre jacobina. O sea, gente liberales de izquierda y muy cultos, todos, su padre, su abuelo, su bisabuelo, escritores. Sí, dice, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, que todos pasaron la frontera y amaron la Francia de la libertad y hablaron la Francia de la libertad y el laicismo. A los 8, cuando tenía 8 años, a su abuelo le dieron una cátedra en Madrid y se trasladó toda la familia. Y entonces fueron a los chicos, que eran sobre todo a Manuel y Antonio. Su hermano Manuel, que era también poeta, Manuel Machado, era 11 meses mayor que Antonio. Y entonces toda su vida, siempre que estuvieron en la misma ciudad, lo compartieron todo. Lo compartieron todos, los amigos, las tertulias, luego después harían teatro juntos, etc. Siempre que estuvieron. Y los amigos, bueno, tenían un par de amigos que iban siempre juntos todos. Bueno, ahora brevemente sobre la Institución Libre de Enseñanza, que es que, bueno, como a Francisco Giner de los Ríos le echaron de la cátedra, pues el tío, bueno, en una conversación decía, le decía uno, si es que para España, para salvar a España lo que hace falta es un hombre. Y Giner de los Ríos contestó, para salvar a España lo que hace falta es un pueblo. Y entonces se dedicó a la enseñanza para formar ese pueblo que cambiara España. Y entonces, bueno, ¿y cómo eran las clases? Pues ahí decía Antonio Machado, posteriormente lo contaba, los párvulos aguardábamos jugando en el jardín de la institución al querido maestro. Cuando aparecía don Francisco, corríamos a él con infantil algazara y lo llevábamos en volandas hasta la puerta de la clase. En la clase de párvulos, como en su cátedra universitaria, don Francisco se sentaba siempre entre sus alumnos y trabajaba con ellos familiar y amorosamente. El respeto lo poníamos los niños o los hombres que congregaba el maestro en torno suyo. Su modo de enseñar era socrático, el diálogo sencillo y persuasivo. Estimulaba el alma de sus discípulos, de los hombres o de los niños, para que la ciencia fuera pensada y vivida por ellos mismos. Otra cosa muy importante que hizo Giner de los Ríos fue el que comenzó con las excursiones a la Sierra de Guadarrama. La primera la hizo en el mismo año que llegó Machado aquí a Madrid, en el 1883. Las excursiones, actividad complementaria a los estudios, son las numerosas excursiones dirigidas por Giner y otros profesores de la institución. Hacen los alumnos a ciudades y pueblos próximos a Madrid, a la Sierra de Guadarrama, así como las visitas a museos, fábricas, industrias artesanas, taonas y centros científicos, como el Observatorio Astronómico. Esa era característica de la educación que se recibía en la institución, el trato íntimo con los alumnos y las conversaciones libres y generales en que el niño hacía preguntas con entera espontaneidad,
contestando el maestro como si fuera un amigo, un hermano mayor o un padre. O sea, y bueno, ya para no extenderme demasiado, las clases eran muy libres, o sea, los chicos podían entrar a clase, no entrar, nos examinaban. Antonio Machado fue, cuando hizo el bachillerato, muy mal estudiante, le suspendían, se ponía muy nervioso y le suspendían todo y tal. Bueno, acabó el bachillerato a los 25 años. Pero bueno, a la larga acabó siendo un gran escritor. Y hay otro caso que os quería contar, de María Moliner, que también fue a la Institución Libre de Enseñanza. Y entonces una señora que fue ama de casa, que tuvo 4 hijos, que se dedicó a cuidar de la casa, de los hijos, del marido, de tal y de cual, escribió el pozo que le dejó la Institución Libre de Enseñanza, le hizo escribir un diccionario en 2 tomos muy gordos, que era mejor que el diccionario de la Real Academia Española. Eso es una muestra de que es más importante favorecer el espíritu que la materialidad del aprender los conocimientos, ¿no? Bueno, pues para... agua que no. Bueno, entonces para no caer, voy a empezar con las poesías. La primera pues es la famosa del retrato con el que abre Campos de Castilla. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Llamé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura, y en la moderna estética corté las frescas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, y soy una abadesas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. Distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciado. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el lecho donde llamo. Y cuando llegue la hora del último viaje y esté a partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Bueno, perdona, o de Francia, sí, pero yo no puedo, lo diré después. Vale, muy bien. Si quieres hablar tú. Vamos a ver. Sí, buenas tardes. Estamos aquí unidos por un nombre importante que es Machado.
un gran poeta, una gran persona como ejemplo para muchas cosas y un modelo para que no se olviden, sobre todo en las escuelas, ¿no? No tiene que olvidarse. Yo tengo una obra de Machado doble, por una parte ahora como poeta, pero de pequeña tenía tíos, amigos de él, y tengo una anécdota de pequeña que la recuerdo con mucho cariño. Uno de los amigos íntimos de él era marido de una tía mía, era catedrático con él en Segovia, que donde estudió la República, y se llamaba Almeida, de apellido, López Almeida, que era de matemáticas. Y me contaba muchas cosas de él, pues la gran persona que era, el mejor hombre del mundo, esa frase me acordé, era una buena, dice, pasa que era un poquito guarrete. Claro, yo era pequeña y me decía la palabra guarrete y yo pensaba que hacía cosas feas, ¿no? No, era desaliñado. Y después mis tíos llegaron hasta Valencia, mi tía también era catedrática de normal antes, y era el recuerdo que tengo de él. Después ya como poeta ha sido un poco de ejemplo, sobre todo cuando he estado con profesores hispanoamericanos que conocían a Machado, pero no tenían la visualización de esa doble personalidad como gran poeta, pero como una persona tímida a efectos, no voy a decir patológicos, pero en algunas cosas sí, porque le dio inseguridad algunas veces en la vida. Yo fui durante un tiempo coordinadora de profesores de literatura y cuando hicimos un congreso en Baeza tuvimos la suerte, para mí fue una sorpresa, no lo hice yo, eso me lo preparé, otras cosas así. Por la noche teníamos que ir a ver dónde daba clase Machado. Y bueno, estábamos ya encantados, teníamos personas de Hispanoamérica, españoles, de otros sitios, pero no solamente eran de todo el país. Entonces llegamos al instituto, abrimos la puerta y habían buscado unos niños y enfrente estaba dando la vuelta una persona que podía ser Machado, un poco desaliñado, que estaba hablando de poemas. Claro, ya estábamos en la puerta, como el impacto fue tan grande, ese detalle, la coordinadora, que era maravillosa, pues nos dio esa suerte. Como el ambiente era una escuela antigua, con los sillones antiguos, con los pupitres de antes, los alumnos no me acuerdo ni cómo eran, porque nadie vieron los alumnos, que eran de Baeza, y el pueblo desaliñado con lo grande, y fue bonito tomando fotos, y dicen, alguno va a pensar que esta foto puede ser que se la hemos robado a la historia, ¿no? Porque era prácticamente... Una de las características o de las anécdotas curiosas es que venía a la tertulia de Varela y muchas veces era los domingos por la tarde. Entonces él venía a la tertulia, no faltaba, pero no podía, entonces Madrid, Segovia era muy difícil de llegar y los lunes le era muy difícil llegar justamente para empezar la clase. Y había tenido un acuerdo con las autoridades que se lo consintieron de que empezase la clase otro profesor que era amigo suyo, no de literatura, y él llegaba justo que cuando llegaba toda la clase había empezado con otra persona, de lo importante que era y el afecto que tenía en Segovia hacia él, ¿no? De hecho fue quien puso la bandera republicana en el 31. Y después, cuando ya los hemos visto, hemos pasado por Francia y hemos visto la parte triste de lo que es los españoles fuera del país, en el exilio, pues mucha la tristeza, ¿no? Que si aprendemos algo, vendría el sacrificio de los de antes, valdría la pena. Dentro de unos días en la embajada mexicana voy a dar una charla sobre los poetas exiliados, sobre todo en México, ¿no? Por la embajada de México. Y voy a hablar también de una de la última republicana española, que su madre estaba embarazada, puso la frontera y paré en los Pirineos, pasó los Pirineos. Y ya después se van a... Y tiene ahora 88 años, Angelina ha cogido el apellido del marido, ¿no? Añadió el del marido, ¿no? Que es Curioso Jardín. Y no la conoce, aquí es muy poco conocida, es una persona que es de la Academia de México, es poeta, es narradora, es historiadora, también hace novela y crítica literaria. Y lo ha hecho mucho por la poesía sefardí. Tiene un maravilloso libro, el marido muy feliz, enseguida se llama Muñiz, pero ha añadido mujeres más. Luego cuando se muere la gente, todo el mundo, qué maravillosa eres, pero no, cuando se dedica a la realidad cultural me pareció muy bien. Dice, bueno, aquí se conoce poco, pero allí es importante. Un poco el ejemplo, yo lo leí con ella para que me diga qué poema quiere que lea, especialmente ese día en la embajada. Me manda uno del primer exilio, de los primeros, de lo que es el paisaje desconocido, cuando iban sus padres y todo, el contraste con otra vida, ¿no? Que es a cambio de vida, pasa que no tuvieron. Entonces, únicamente quiero presentar este libro
Este libro tiene, el año 75 fue editado por el Ministerio de Educación, es el primero de una colección de grandes hombres españoles, hombres porque hasta ahora solamente editaba, está Ramón y Cajal también, por supuesto, ¿no? Otros los grandes. Este es Machado, es el número 1, y aquí está todo el expediente suyo de las fotocopias. En esta época no había fotocopias tan maravillosas como ahora, que se pueden hacer casi en facsímil puro, entonces no están perfectas. Pero como curiosidad es interesante, pues está todo el ejercicio de cuando va pasando de un instituto a otro, lo que le exigen, en la hoja de servicios, las firmas de los que lo hacen, todo. El expediente académico está, que fue catedrático más tarde de haber tenido la cátedra, ¿no? Y él tenía incluso, por su timidez, esa cierta inseguridad de que algunos eran catedráticos y él no había llegado a ese tipo. Pero lo curioso lo tengo también porque incluso él murió en el 39 y en el 45 hay un tribunal que se forma en Madrid para echarle tacharle, ¿no? Como está muerto ya. Pero es curioso, en otros países no se llega a esos extremos. Pero el mismo, en la época de Esteruelas, me parece, Martín Esteruelas, en una época, en el año 75, que esto se fraguó en el 75, de la pura, diríamos, dictadura, hace un libro en el que reconoce que en esa época se hizo un tribunal para echar a los grandes poetas nuestros. Esa dualidad que es interesante, que sea motivo de recapacitación nuestra y de pensamiento. Y todo lo que sea para aprender de los de antes me parece interesante. Yo voy a pasar el libro para que lo quiera ver, y tiene ya 50 años, también viene tendrá 50 años, está en el ministerio, yo creo que todavía queda libro, es interesante porque es a pie de letra lo que era y lo que ponían como curiosidad, sí, como los grandes que te interesa, pues me gusta tener sus libros. Así que el que lo quiera ver después lo paso y lo pasas, ¿eh? Igual es un poema, yo no tengo la buena costumbre de José Luis, pero bueno, un poema de Machado no me lo quita nadie. Yo he cogido un poema que se llama Coplas mundanas. No me comparéis con José Luis, no lo he cogido. Leo. Coplas mundanas. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado. Tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna, pasó como una quimera mi juventud, la primera, la sola, no hay más que una, la de dentro es la de fuera. Pasó como tortillero, bohemia y aborregada, harta de pumas y vino, mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galeras del recuerdo para hacer aleluyas de elegías desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotaron como en la fuente las limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. No canta ya el ruiseñor de cierta noche serena. Sanamos del mal de amor que sabe llorar sin pena. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Muy filosófico, gracias. ¿Puedes pasar después con el? Está subvencionado, es muy barato además, es un libro barato para lo barato que tiene. Pero no le digo comisión, el ministerio. No viene aquí, en la San Agustín. Antonio Machado, bueno, tiene su juventud así un poco bohemia, lee mucho, lee a Bécquer, a Lope de Vega, a muchos autores,
y va a muchas tertulias, tertulias en casa de amigos, en casa de Villa Espesa y de otros, ¿no? Y bueno, y beben y tal, y bueno, hacen una vida bohemia, pero es una juventud, bueno, una juventud sin amor, ¿no? Como dice luego. Luego en el 99, con 24 años, hace el primer viaje a París. Y bueno, antes había ido, unos meses antes, con su hermano Manuel, que había conseguido un trabajo de traductor de francés al español, en la editorial Garnier, ¿no? Y entonces, pues cuando se encontró asentado, pues llamó a su hermano Antonio y los dos estuvieron allí trabajando, traduciendo de traductores, ¿no? Luego hizo, a los 24 años, luego ya desde los 24 o 25 decidió acabar el bachillerato y tal, y luego a los 27 ya hizo el segundo viaje a París, ¿no? Ya allí conoce a Rubén Darío, está allí con su amigo Ricardo Calvo, tiene un gran amigo de la infancia, pero que es un gran actor, ¿no? Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé. Yo he maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar? Esa era toda esa juventud aparentemente desocupada y tal y cual, para él no fue una juventud realmente vivida, ¿no? Una juventud sin amor, ¿no? Luego dice que tuvo patria en Soria, ¿no? Donde conoció el amor, ¿no? Sí. Es que, bueno, como he estado entre los dos libros sacando cosas, a lo mejor me encontréis un poco así disperso, ¿no? Bueno, consigue, bueno, ya después del viaje a París, del segundo viaje a París, pues ya, claro, consigue sus amigos de la Institución Libre de Enseñanza le aconsejan que, bueno, la situación económica de la familia ya era mala, porque cuando él tenía 18 años murió su padre y cuando tenía 20 murió su abuelo. Entonces se quedaron ahí en una situación un poco precaria, ¿no? Y ya pues Francisco Giner de los Ríos y Bartolomé Cosío y tal le aconsejan que se prepare, que se saque una cátedra de francés, que es lo único que sabía, lo único que podía hacer. Lo único que podía decir que sabía francés, se la sacó en Soria. Y bueno, y cuando llegó allí ya se quedó enamorado, ya en el primer viaje que hizo, antes de empezar las clases en el verano, pues ya se quedó enamorado de Soria, ¿no? Voy a leer algo, por ejemplo, de Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre el Duero. Muerta ciudad de señores, soldados y cazadores, de portales con escudos de 100 linajes hidalgos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos que pululan por las sórdidas callejas y a la medianoche ululan cuando graznan las cornejas. Soria fría, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna.
Y luego otra cosa es que en la institución libre de enseñanza le enseñaron a amar el paisaje. Y yo creo que es el poeta y yo creo de las personas que ha habido en este mundo que ha amado más el paisaje, ¿no? Por ejemplo, aquí que es colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, riscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río, tardes de Soria mística y guerrera. Hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza, tristeza que es amor. Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan. Conmigo vais, colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas. Luego, ahora voy a decir otro que se refiere a su soledad, antes de que conociera a Leonor, ¿no? Y ahí es un poema que me gusta mucho, porque, bueno, no hace demasiado tiempo que lo descubrí, ¿no? Y habla, y ahí ya sale el olmo viejo hervido por el rayo. Porque, por la forma en que lo describe, que es un árbol roto y que tiene 2 hojas negras, o sea que se ha quemado también. No puede ser otro, ¿no? Y entonces la tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá sobre los montes quedan algunas brasas y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. 2 ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. Lloras entre los álamos del río, lejos. Lejos, el amor te aguarda. La pequeña lapsus. Bueno, pues entonces ya leo la del olmo viejo. A un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te desguaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Bueno, pues, claro, ahí llega Soria y primeramente pues su vida es
Mira, aquí hay una cosa, esto me apetece leerlo. El testimonio de un alumno suyo, de cómo daba las clases él en Soria, de las clases de francés. Le recuerdo cuando en mis años de bachillerato fui alumno suyo en sus clases de francés en el Instituto de Soria. Se le tenía un gran afecto admirativo a su bondad. Nos leía páginas de los libros que recibía del extranjero. Practicaba la lectura comentada. No suspendía a nadie. Recién llegado a Soria, hizo una lectura de sus versos en el Círculo de la Amistad. Los chicos del instituto le aplaudimos con entusiasmo, mas su vida en la capital era la de un solitario. Bueno, leo un poco más. Sin embargo, salía a pasear con el abad de la colegiata, don Santiago López Santa Cruz, historiador y arqueólogo, conocedor a fondo de la historia y los monumentos artísticos de la vieja ciudad. Junto a él, Machado va descubriendo la Soria con ojos de amante. Y luego ahí también iba con otro, tuvo varias amistades, pero quizá el único amigo verdadero fue el periodista José María Palacio. Igual escribe lo de Palacio, buen amigo. Redactor del periódico local Tierra Soriana, en cuyas páginas colaboró el poeta varias veces con versos suyos. A Palacio dedicaría años después, desde Baeza, unos de sus más hermosos poemas. Con este buen amigo, con el abad de la colegiata, daba largos paseos por la ciudad y sus alrededores, hacia el Alto Espino o hacia la ermita del Miñón. Y bueno, pues llega está en una pensión, pero en diciembre los dueños de la pensión pues deciden cerrarla y irse a vivir a su pueblo. Y entonces pues, se tiene que trasladar y llega a la pensión donde que los hijos de los la hija de los dueños de la pensión era Leonor, de la que se enamoró enseguida. Aquella chica era la alegría de la casa. Claro, no hay que hablar que claro, Antonio Machado, que era más bien tristón, o sea, pues, digamos, y que llevaba durante toda su vida ansiando el amor, siendo un amor que no llegaba nunca, ¿no? La vio y tal, y dice, yo creo que don Antonio se enamoró de ella desde que la vio. Otro amigo decía, la seguía desde lejos por la orilla del Duero cuando Leonor salía de paseo con sus tías y hermanillos. Pero el poeta era tímido por naturaleza. Tardó casi 2 años en decidirse y probablemente no se decidió hasta que supo o adivinó que Leonor le quería o podía quererle. Don Antonio era, como ha dicho Pablo de Cobos, demasiado tímido para el amor y demasiado sensible al ridículo para arriesgar un fracaso en una iniciativa amorosa. Entonces, yo creo que Gregor ya sospechaba que a lo mejor tenía posibilidades. Le dejó una notita en un papel por ahí perdido para que lo viera la otra y que decía, porque Leonor tenía otro pretendiente. Y entonces le escribió, y la niña que yo quiero se casará con un mocito barbero. Y entonces la otra le respondió, pero yo al que quiero es a ti. Y entonces pues ya empezó el noviazgo, que fue breve, vamos, daban paseos, como eran los noviazgos de entonces, ellos dos delante y los padres de la chica detrás, claro, evidentemente, ¿no? Y bueno, cuando cumplió, Leonor era muy niña, cuando cumplió los 16 años, se casaron. Claro que el otro tenía 34, pero yo creo que cada caso es distinto. O sea, esto fue un amor auténtico y bueno, hay que aceptarlo así, ¿no? El viaje de novios... no, pues, hay gente que dice, no, es que era un pederasta. Eso es otra cosa.
Bueno, el viaje de novios fue a Barcelona, donde a la sazón vivía Manuel Machado, su hermano del alma, ¿no? Pero al llegar el tren a Zaragoza, las comunicaciones con la ciudad condal estaban cortadas. Se hizo saber a los viajeros que la huelga general había estallado en Barcelona. Estamos en 1909. Como protesta contra la movilización de reservistas decretada por el gobierno de Maura, para hacer frente a la crítica situación del ejército español en Marruecos. Cerrado el camino a Barcelona, en la que comienza la Semana Trágica. Antonio y Leonor toman el tren para Pamplona y Fuenterrabía. En esta última ciudad, junto al mar, pasan el resto del verano felices y olvidados de todo lo que no sea gozar de su dicha amorosa. Luego, después, deciden pasar unos días en Madrid para que, bueno, Leonor, que había salido era una niña que había salido de Soria toda su vida, ya había conocido el mar, la llevó a Madrid y la llevó al teatro y con su amigo Ricardo Calvo era el primer actor de una obra de Chegaray del Gran Galeoto y bueno, le gustó tanto a Leonor que le dijo que le hizo que la llevara a ver la misma obra todos los días. Y entonces, delante de Ricardo Calvo le dijo a Antonio, dice, ¿y por qué no te dedicas también al teatro como Ricardo? Digamos, Antonio Machado decía, si la felicidad es algo posible y real, yo la identificaría mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer, cuyo recuerdo constituye el fondo más sólido de mi espíritu. Bueno, luego tiene mala suerte. Bueno, sus amigos de la Institución Libre de Enseñanza habían sacado una iniciativa que era los viajes de ampliación de estudios al extranjero y le aconsejaron que lo aprovechara y que se fuera. Y entonces, a él, que le gustaba mucho la filosofía, se fue a París a clases de filosofía de diversos catedráticos, entre ellos Henri Bergson, el del vitalismo, que lo hemos estudiado en filosofía todos, ¿no? Y bueno, pues allí estaban felices, pero en el verano de 1911, Leonor tiene un poquito de sangre, le lleva al médico, lo ven y tal, y bueno, pues que tiene tuberculosis, la tratan todo lo que pueden, tal, al final, bueno, se gasta todo el dinero en médicos, y además los médicos le dicen, mire, el clima de París no es lo mejor para eso, es mucho mejor que el que tiene usted en Soria. Y entonces se vuelven para allá. Pero bueno, no tenían dinero. Y Antonio Machado se había hecho muy amigo, se hizo muy amigo de todos los grandes poetas, de Juan Ramón Jiménez y en París de Rubén Darío. Y entonces él le pide a Rubén Darío que le preste dinero y tal, porque bueno, que se lo devolverá porque le tienen que pagar unas cosas que no se las han pagado, pero que vamos, que le devuelve el dinero y con ese dinero puede comprar el billete para volver a España, claro. Entonces se dedica a cuidar a su mujer hasta que se muere, claro, allí en Soria. Tenía una silla de ruedas y la lleva a dar paseos ahí por el Mirón, que son los dos montes, el Mirón y el Espino son los dos montes que están en Soria, y por el valle del medio baja la carretera hacia el río, hacia el Duero. Bueno, se muere, y entonces Leonor, bueno, en realidad, por seguir la cronología, se muere y al cabo de una semana no puede aguantar más
estar en Soria, porque allí todo le recordaba, todos los paseos, todos los sitios iba con Leonor y todo lo recordaba Leonor. Entonces se viene a Madrid y consigue que le trasladen a Baeza. Vamos, como era en el verano, pues con el curso siguiente ya estuve en Baeza. Y entonces allí escribe unas poesías a Leonor y a Soria que las cuenta como el paisaje de Soria lo cuenta como si lo estuviera viendo, ¿no? Bueno, la primera es esa. Ya me arrancaste, Señor, lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Otra, allá, en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes ciertos? Mira el Moncayo, azul y blanco. Dame tu mano y paseemos. Allá en los campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. El tiempo que estuvo allí en Baeza fue un tiempo de tremenda soledad. Él siempre había tenido tertulias, pero allí no encontró a nadie, ni un ambiente ni tal, con quien hablar. Al poco de estar allí, digamos, llamó a su madre para que se fuera a vivir con él, porque no lo aguantaba. Casi, bueno, he leído que estuvo a punto, pensó en suicidarse, pero una cosa como... Pero no lo hizo porque pensaba, bueno, es que tengo algo que aportar. Ese mismo sentimiento, incluso bastante más intenso, es el que tuvo Beethoven también, ¿no? Que también tuvo una existencia incluso más desgraciada, pero que por la sensación de que tenía que algo que aportar, pues yo tengo que seguir aquí, ¿no? Y bueno, entonces, espera, vamos a ver. Bueno, hay otro. No, ya me acuerdo. Preparar las moscas. ¿Qué? Las moscas. Las moscas, esa no me la sé. Las moscas no me la sé. Que como es el ambiente ese de Baeza, he oído las clases. Sí, sí. Soñé que tú me llevabas por una larga vereda, por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen en un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza. ¿Quién sabe lo que se traga la tierra? Bueno, también me gusta. Una noche de verano. Estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a mi lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Y bueno, y ahora otro, el que le escribió a José, también desde Baeza, claro, a José María Palacio, lo escribió al año siguiente de la muerte de Leonor. Leonor murió en verano, y el 29 de abril del año siguiente le escribió a José María Palacio: Palacio, buen amigo, está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos. En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Con mole del Moncayo, blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón, tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras, y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. ¿Hay cerezos en flor? ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo sus capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, tienen ya mis ruiseñores las riberas. Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. No, sí, sí, mejor, sí. Sí. Bueno, esto considerarlo como un descanso, que en vez de decir visiten nuestro hogar, porque desde luego yo no quiero compararme ni con José Luis, ni con François, ni con Milagros, por supuesto. Yo soy de ciencia, yo soy bachiller de ciencia, no soy poeta y no suelo escribir nada más que temas relacionados con la arquitectura, ¿no? Pero el cuento, bueno, salí aquí, quizás digáis que morro tiene, pues sí, digamos por entretener un poco también, por el descanso de visitar nuestro hogar. Pero la Red Republicana en el año 2017 organizó un viaje a Collioure. Fuimos allí a la tumba de Machado. Entonces fue un viaje muy bonito porque nos fuimos en tren hasta Gerona. En Gerona estuvimos un par de días viendo Gerona, que es muy interesante, y luego cogimos allí un autobús y nos fuimos, 40 o así, nos fuimos hacia Collioure, ¿no? Allí, bueno, pues en el cementerio hay un buzón, que no habéis ido, veréis que hay un buzón donde todo el mundo puede escribir una poesía y meterla en el buzón. Y hay una señora que lleva muchos años, por lo menos nosotros en el año 17 nos decían que llevaba muchos años, o sea, que lleva 7 más, la cual recogía todas esas aportaciones, todas esas cartas, poesías que iban guardando los visitantes, y entonces las archivaba. Allí mismo en Collioure tenía un archivo e incluso estaba pensando hacer una publicación, de todo ello. Entonces cuando nosotros fuimos allí, pues venía también con nosotros Ernesto Gil, que hoy no ha venido, una pena, poeta como José Luis y muy amigo de José Luis, donde cuando íbamos al autobús le dije: Ernesto, tendremos que echar algo en el buzón. Venimos aquí
y vamos a ser extraños, no puede ser, nuestro grupo enamorado de Machado, del republicanismo y tal, tenemos que hacer algo, ¿no? Dice, yo he preparado un poema a Antonio Machado y lo voy a leer ahí. Entonces lo leyó y lo echó en el buzón. Y le dije, ¿te habrás quedado una copia? Dice, pues no, no me queda una copia. Yo le llamé el otro día y le dije, mira, vamos a hablar de Machado. ¿Te acuerdas de aquel poema que escribiste a Machado? Dice, pues la verdad es que no me acuerdo mucho y bueno, está muy mal de la vista. Dice, tampoco puedo leer poemas. No puedo leer poemas porque estoy muy mal de la vista. Digo, bueno, pues nada. Entonces, y él me dice a mí, bueno, ¿y tú qué vas a aportar? Digo, pues yo de algún poema no, evidentemente. Pero bueno, a lo mejor le escribo una carta. Entonces le escribí una carta. Yo pues la hice allí mismo, digamos manuscrita, y luego pues en otro folio me hice una copia porque yo quería guardarla, sobre todo para acordarme de lo mal que escribo. También es importante, ¿no? Pero bueno, y yo voy a leer la carta que le escribí a Antonio Machado, pero antes quiero hacer una pequeña introducción, porque en esta carta, bueno, pues reflejo un poco, digamos, cuando yo conocí la obra de Antonio Machado, el porqué, y quiero aclararlo. Los que hemos vivido en unas ciudades pequeñas, militarizadas, los que hemos hecho el bachiller, hemos pasado de la adolescencia en esas ciudades, como yo pasé, por ejemplo, en el Sahara, en Melilla, entonces allí, desde luego, Machado no aparecía por ningún lado. Miguel Hernández, en fin, no me quiero extender, pero os lo podéis imaginar. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos, cuando yo salgo, me voy a Las Palmas con 17 años de arquitectura, es cuando me encuentro ya con esta serie de poetas, de escritores, este otro mundo, porque era otro mundo totalmente diferente. Y pongo el ejemplo de que cuando volví las primeras navidades, tenía yo 17 años, al Sahara, mi padre vivía allí y yo iba en vacaciones, pues yo, la época aquella del año 67, pues imaginar, pelo largo, pantalones vaqueros, luego allí, y al día siguiente mi padre recibe una carta diciendo que me corte el pelo porque si no le echa el pelo. O sea, para que veáis un poquito que no tenía nada que ver con Madrid. Por ejemplo, yo venía de vacaciones a Madrid, porque mi madre era de aquí de Cuellar, de Segovia, mi padre le gustaba mucho Madrid. Mi padre era lo menos militar, era militar por obligación, digamos, pero no se sentía militar. Y entonces, claro, llegamos aquí y yo le decía a los pocos amigos que tenía aquí, mi padre, oye, pero si aquí parece que hay libertad, la gente puede ir allí, allá, puede vestir como quiera. Era otro mundo, quiero que lo entendáis. Entonces, bueno, pues yo le escribí esta carta a Antonio Machado, carta a Antonio Machado, Coyur, 22 de noviembre del 2017. Estimado, admirado y extrañado Antonio, hace 50 años que leí por primera vez tu poesía. Era muy joven, con solo 17 años, cuando salí del encierro militar de Alayún, en donde vivía con mis padres y en donde estudié el bachillerato. Mi llegada a Las Palmas me abrió los ojos a un mundo más libre. Descubrí tu poesía, que me trasladó a aquellos años de tus vivencias, aquella Castilla nostálgica de mis antepasados y a la vez a la libertad de los tiempos republicanos que tanto añoramos hoy día. Pocos años después, en el 70, descubrí las canciones de Serrat y fue entonces cuando profundicé en tu poesía, que cantaba con admiración hacia los creadores de la letra y música tan conjuntada que parecía que tus poemas fueron compuestos para esa música, en vez de estar dirigidos a los lectores de todos los tiempos. Como hijo de castellanos, siempre me han apasionado los campos de Castilla, con sus bosques de pinos e hileras de álamos en la ribera de los ríos que tú
reflejaste muy bien en tus escritos. 50 años después de conocer tu poesía, vengo a visitarte a esta tierra extraña y extranjera, cercana a la frontera pero lejana de tu Andalucía y de la Castilla de tus poemas. Pero no importa, nosotros venimos a leerlos aquí. Aquí que viniste ligero de equipaje, te traemos tu poesía mezclada de admiración y flores con los colores republicanos, para decirte que no te olvidamos, que siempre viviremos contigo, con tus sentimientos y con tu legado. Antonio, no puedo despedirme como lo hacemos ahora entre amigos con un abrazo. Te digo adiós, deseando que estés en el Olimpo de los poetas. Te veo dirigiendo un Parnaso junto a Lorca, Miguel Hernández, Rosalía de Castro, Rubén Darío, Alfonso de la Torre y muchos otros y otras poetas. Allí me gustaría ir algún día para oírte recitar tus poemas. Seguro que será en otro mundo y el sonido también de otro mundo, con tu voz y tus sentimientos unidos y envueltos en la tricolor. Bueno, hay otra, digamos, que Machado tenía símbolos, o sea, el olmo seco era para él el símbolo de la sequedad de su vida, de su soledad, ¿no? Y los álamos dorados, los álamos del río, eso era el símbolo del amor soñado. Entonces, bueno, voy a una poesía que es: he vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Esos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera, álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña, álamos de las márgenes del Duero. Conmigo vais, mi corazón os lleva. Oh sí, conmigo vais. Campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alamedas del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra. Agria melancolía de la ciudad decrépita, me habéis llegado al alma. ¿O acaso estabais en el fondo de ella? Gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas. Que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Bueno, pues os iba diciendo que claro, que en Baeza tuvo unos 7 años de soledad tremenda. Bueno, y pues no dejar su biografía un poco coja, ¿no? Lo voy a contar un poco más deprisa. Ahí, claro, se dedicó a preocuparse por los problemas de España. Se empezó a escribir todas las semanas, se carteaba con Unamuno y preparó y volvió a sus aficiones a la filosofía y preparó la filosofía y letras, estudió filosofía y letras. Luego el hombre, como era tan tímido y tenía, con los exámenes se ponía muy nervioso,
pues muchas veces, bueno, ya uno le comenta el primer examen que hizo, decía que fue los catedráticos, que fue una cosa penosa, si es que, bueno, y entonces el hombre, antes de los exámenes, iba a ver a los catedráticos, oiga, mire, sea bueno conmigo, ¿no? Les iba a llorar antes del examen. Cosa que, bueno, siempre he pensado que eso se hacía siempre después, para ver si no te suspendían, ¿no? Bueno, y bueno, logró, claro, claro, las notas no se correspondían a la brillantez de su examen, ¿no? O sea, porque, como era el gran don Antonio Machado, todos le pusieron sobresaliente, menos uno que decidió, no, todos le pusieron matrícula de honor, menos uno que le puso sobresaliente. Pero de eso no se deduce que fueran muy brillantes sus exámenes, ¿no? Y bueno, luego estuve en Baeza 7 años. Bueno, hay una anécdota que me llegó y tal, que es que un alumno suyo hacía muchas veces el camino, la carretera que iba de Baeza a Úbeda, y se paraba ahí a mitad del camino y tal. Y le vio, este alumno suyo le vio más de una vez escribir con un palito en el suelo la palabra soledad. O sea, esos años yo creo que le avejentaron mucho, porque luego murió a los 63 años, pero estaba ya viejo, la enfermedad era arteriosclerosis, iba arrastrando los pies y tal, y luego con su torpe aliño indumentario, pues parecía más viejo incluso. Hay una anécdota del torpe aliño indumentario, que es que cuando estuvo en París la segunda vez, pues le ofrecieron un puesto como de ayudante o de, no me acuerdo, lo tengo por ahí, pero del cónsul de Guatemala y tal. Bueno, un hombre que sonaba bastante tal, muy poco pagado, pero y al cabo de poco tiempo le echaron, porque iba muy mal vestido. Entonces, así siguió. Bueno, vamos a ver, luego estuvo en Soria, de Baeza se fue a Segovia. En Segovia fue donde allí en el 31 se proclamó la República y se fue a poner la bandera republicana en el ayuntamiento. Y en el 32 ya le consiguieron un traslado a Madrid. Y entonces ya volvió a tener más relación con su hermano y con todas las tertulias que tenía. En Segovia ya había conocido a Guiomar. Guiomar, que fue, bueno, él decía el gran amor de su vida, ¿no? Un amor muy platónico, porque él ya era mayor, o sea, tenía 53 años, pero muy avejentado. Fue una relación muy platónica, ¿no? Y bueno, pues luego, al empezar la guerra, pues bueno, llegó un momento que se tuvo que trasladar con otros intelectuales a Valencia, y luego después a Barcelona, y luego después esa peregrinación tremenda que tuvo tanta gente para cruzar la frontera de Francia, ¿no? Y allí primero con coches, luego que se haya atascado aquello, bueno, ahí Corpus Barga le ayudó bastante, iba con su madre y con su hermano José, el pintor, ¿no? Y bueno, al final lograron, ayudados por Corpus Barga, lograron cruzar la frontera y tal. Y una cosa que a mí me da mucha rabia es que llevaba una maleta con escritos suyos. Yo creo que ahí estaba la mayor parte de los poemas que le había escrito a Leonor. Y esa maleta se perdió. Fue una cosa tristísima, ¿no? Al menos para los que lo que nos gusta de los poetas es fundamentalmente su poesía, ¿no? Y luego ya allí, a poco tiempo de estar allí en Collioure, pues él murió y 3 días después murió su madre. Su madre estuvo cuidándole hasta el final, ¿no? Y bueno,
Pues no, ya si queréis. Bueno, luego ya quiero. Hay un poema que me encanta, que lo quiero decir, que es a Francisco Giner de los Ríos. O sea, a la muerte de Francisco Giner de los Ríos, escribió un poema precioso que dice, y ya con esto acabo. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: han 3 días que el maestro Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos, si no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja, lleva a otra vida quien deja donde está. Y vive en la otra vida el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad amigos su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñó un nuevo florecer de España. Voy a decir rápidamente las cosas. Yo había preparado algo, no sé, no me he puesto de acuerdo. Sí, claro. Lo dijo casi todo, pero es que Machado tenía grandes lazos con Francia, pero muchísimos, más de los que parece. No era una fácil. No, yo no tengo la voz de repito, digo que José Luis ya dijo lo que había que decir, pero que Machado, yo nací en Francia, yo soy hija de español, y Machado siempre hemos estudiado en Francia se adora a Machado. Por ejemplo, si en Collioure le recogieron, es porque un señor que no tenía ninguna gran importancia conocía ya la poesía de Machado y estuvo convenciendo para que pudiera ir al hostal donde acabó muriendo. Pero es que toda su vida estuvo ligada un poco a Francia, incluso antes de opositar, estuvo ligada. Lo que admiraba él de Francia no era todo, porque por ejemplo la tercera vez que fue a Francia, José Luis fue muy generoso, yo creo, diciendo que cuidaron bien de su mujer Leonor. No. Yo conozco bien a los franceses, porque soy puta francesa, y no le prestaron la atención que merecía, a pesar de ser amigo de Rubén Darío, de toda esta gente. Y, sin embargo, él, las gotas de sangre jacobina, que están en el poema del retrato, para él esto era muy importante. Había una Francia que él admiraba, adoraba, era la Francia de l'affaire Dreyfus, que es cuando fue a presidio un judío simplemente por ser primo de unos judíos de Alemania, pero que sin embargo, gracias al coraje de escritores como Émile Zola, por ejemplo, se volvió a hacer el juicio, se volvió y quedó el verdadero culpable, que era el señor Esterhazy,
en la cárcel, pero bueno, Zola murió por eso. Hubo unas grandes peleas. Esto era la Francia que le gustaba. Y sobre todo, él era republicano en el alma, aquí es un círculo republicano, y lo que admiraba de Francia era esa capacidad de laicidad, de republicanismo, de grandes ideas, etcétera, etcétera. Y después, como tuvo que estudiar para hacer yo no voy a leer poemas porque es tarde, y además no me oyen, como tuvo que opositar, estudió muy bien la literatura francesa y sin desmerecerle, pero aplicando lo que se llama la intertextualidad o el palimpsesto, que no sé muy bien cómo se dice en castellano, han dejado pozos en su escritura. Y es curioso porque él adoraba a dos poetas que eran uno, el que más, Verlaine, y el primero, Ronsard. Y por ejemplo, pues el Olmo, el famoso Olmo que conocemos todos, que adoramos, etc., pues es un poema de Ronsard. O sea, no lo ha copiado, no lo has, nada, pero esa idea, o sea, del Olmo, del espino blanco, muerto, y el final que quizá va a volver a reverdecer, pues esto está ya en Ronsard. Y en el poema de Machado, el final es cuando Leonor estaba tan mal y él le había puesto ahí todo el corazón en esta esperanza de que Leonor iba a salir adelante. Y así con varios poemas, o sea, tiene un poema muy bonito, que se lee poco, que otro día lo leerás, y que es exactamente un poema de Verlaine. El de Verlaine se llama Después de 3 años, y él es este reencuentro con la naturaleza. Y lo que admiraba de estos dos poetas, lo que realmente le llegaba al corazón, era que él decía que eran los únicos poetas que hablaban realmente de la naturaleza. No una naturaleza creada, fabricada, etcétera, sino una naturaleza natural, o sea, de verdad. Eso quería decir. Al final el Collioure, porque la gente es como es, solo le escribió un poeta francés que se llama Pierre Emmanuel, que no lo conoce casi nadie porque, entre otras características, es un poeta cristiano, de la línea de Valéry o de Paul Claudel, y en Francia estos están un poco dejados de lado siempre, yo no sé por qué. Pero Pierre Emmanuel se molestó en escribirle, se ha encontrado en las cosas que dejó la carta de Pierre Emmanuel, pero de los demás, nada. Él llegó a conocer a Verlaine. En su primer viaje a Francia, él coincidió con Verlaine, habló con Verlaine, todo esto, pero no, nada. Yo simplemente lo podía haber, habría sido menos árido si hubiera leído poemas, porque se entrenó para escribir sonetos a partir de Ronsard. Entonces pone un soneto de Ronsard y pone después otros sonetos, y lo que dice es que hay una gran diferencia entre los sonetos de Ronsard, donde todo es dulcemente, suavemente, lentamente, y dice nosotros en nuestra Castilla todo es con R's, que hay rocas, hay etcétera, etcétera, pero sí, pero lo hace muy bien. Bueno, esto simplemente quería decirlo, o sea, decirlo al final, sin más. Hay muchos poemas que lo prueban, que pueden leer, pero bueno, o sea, ya está. Muchas gracias. Claro, pero bueno, no, Si hubiese dicho que podríamos intervenir, yo por supuesto no tenía nada pensado. Me parece que nos ha llevado por unos caminos
maravilloso, los poemas, lo que a él le ha gustado, lo que le ha inspirado, y también José Luis Cano, que también se ve que estaba muy inspirado. Pero yo solamente recordar, después, ya no vamos a hablar de lo que tenga que ver con Segovia, pero sí todo lo que tiene que ver con la filosofía. Nuevas canciones, los alter egos, con los Martín, Juan de Mairena, que es importantísimo, todo eso es muy importante, o sea, al final de su vida, y tiene muchísimo que ver, todos esos epistolarios, todos esos poemarios que casi es lo que al final le han dado más fama a Machado, con el otro que a todos, con se entusiasma y Castilla y todo. Y luego la primera parte, que también ahí está más influido por los simbolistas, todo el mundo de las soledades. Es algo impresionante, ese estudio. ¿Que tiene muchas influencias francesas? Posiblemente. Pero sí que sabe... Pero no es, perdona, no es en absoluto afrancesado. No, pero quiero decir que puede tener con los simbolismos, relación, que todo, o sea, es que son como varias etapas. Cuando estudiábamos los chicos del bachillerato, desde luego a ellos les pedían soledades, que además tiene varias ediciones. Y eso es lo primero que empieza escribiendo, ya tiene mucha fama. En 1903 está publicando, cuando es un año típico de las novelas de Baroja, de las novelas de todos los jóvenes de esa época. O sea, que no nos olvidemos que aunque esa parte que a mí me ha encantado transcurre un ámbito muy lírico, pues luego tenemos muchas veces el concertismo, las ideas que parece que son, pues como amaba la filosofía, son muy propias de él. Todo el mundo recuerda lo de Mairena y Abel Martín, que era el maestro. Todos, por supuesto, creados por él. No sé si inspirados en otros, pero de luego creados por él. Solamente quería recordar eso, que acordaos que tiene mucha obra, aunque esa nos encanta, la de Campo de Castilla y todo esto. Y tiene varias ediciones, después cuando se va de Soria, se amplía con todo esto que sirve a Leonor, que anteriormente estaría disfrutando de la felicidad y no entraría en eso. Y después, esos años que pasan también en Baeza, quizá le introducen más en ese estudio, va a estudiar filosofía para poder luego optar a la cátedra de institutos. Y ya opta con esa titulación de filosofía y letras. Pero esa parte es cuando está ya escribiendo nuevas canciones, en el 24. Nada más que decir. Por favor, en Segovia, ¿sabéis exactamente cómo fue como profesor de filosofía? No, creo que era de... Siempre fue de francés, catedrático del Instituto de Francés. Pero le daban más puntos si tenía la licenciatura. Había otra cosa que me extraña mucho, es que se hace tanto de Leonor, pero que en cambio sobre de mi hermano, por ejemplo, yo he llegado a leer que no estaba muy claro que había existido, ¿no? Es que estaba, y el hermano de Real estaba casado. Entonces, era una cuestión de... Cervantes la sobre el